Bueno, estamos de regreso, amigos, y estamos comentando, analizando un poco 3 films de Ida Lupino, actriz, directora, productora, escritora de origen británico, pero que hace su carrera mayor en Estados Unidos, Ricardo. Sí. Ella misma se puso el mote de la Bette Davis de los pobres. Sí. Haciendo referencia a que Bette Davis, esta gran actriz, los papeles que Davis rechazaba iban y paraban en manos de Ida Lupino. Y ella, bueno, en muchos de los casos no los desaprovechó. Sí. Entonces ella misma se pone ese mote. Y bueno, pues lo toma yo creo que con mucho humor en su momento, ¿no? Sí, claro, bueno, eso demuestra más que nada el gran sentido del humor que tenía Ida Lupino, ¿no? Se llama a sí misma la Bette Davis de los pobres. ¿Por qué? Bueno, no sé a qué pobres se refiere, posiblemente se refiere a los estudios pobres o a los filmes pobres. Bette Davis era una gran estrella, pero estaba caracterizada por su carácter de fuego, su carácter indomable, su divismo, pero también por ser una mujer que era de armas tomar. No era la típica mujer bonita que con estar linda y parecer un hermoso florero ya se conforma. Entonces, Aida Lupino sentía que ella era una mujer también de sangre y fuego, y también por eso ella siempre luchó por personajes que revelaran un poco esa capacidad de mando y esa capacidad de dominio y de decisión que tenía la propia Aida Lupino, lo cual no siempre lo consiguió. Tiene películas excelentes, como La Pasión Ciega, como High Sierra, por ejemplo, y tiene otras donde los productores no sabían todavía cómo medirle el talento a Aida Lupino, y no están tan bien. Pero finalmente reconocer que Lupino tiene una trayectoria como actriz muy importante y que luego, trasplantada a su carrera como cineasta, pues va a hacer un cine muy interesante, muchas veces enfocado sobre esos temas que podríamos considerar, comillas, femeninos, ¿sí? Cosa que no va a hacer en El autoestopista, donde se sumerge directamente en una película de cine negro, y incluso ahí tenemos a Edmond O'Brien, si no me equivoco, uno de los actores, que es también un actor que trabajaría con Raoul Walsh. Es decir, Lupino como directora se supo juntar con esa gente con la que ella había trabajado antes y que hacía un cine conciso, sin grasa y directo. Y qué buena película, ¿no? La de este autoestopista de Hitchhiker, que hay que mencionar, ella se convierte, al dirigir esta película, en la primera mujer en el cine estadounidense en dirigir una película del género de cine negro. Ya con eso ya pasa la historia, y es que la película es grandísima, te mantiene los pelos de punta. Como siempre, comienza con un inicio, fuerte. Lo que es el noir, ¿no? Que te pone esa escena del crimen, y sobre todo ella acude también a un pequeño mensaje que le dice al público que ve esta película: cuidado, porque tú también puedes ser la víctima de algo de lo que vas a ver en esta película. Y película que se basa en acontecimientos reales. Sí, es la típica película basada en hechos reales, acerca del secuestro de 2 hombres por un psicópata que les hace el alto como cualquier autoestopista, y entonces los secuestra y a punta de pistola los lleva hacia México. Entonces, bueno, ahí confluyen en esta historia muchos elementos de los característicos del cine negro. La presencia del delincuente psicópata, que aquí tenemos una magnífica interpretación, autoestopista. Tenemos el viaje de huida hacia México. Siempre es México. Es curioso, ¿no? México. Sí. Siempre es México. Posiblemente es que en Canadá los tratan muy mal y siempre quieren venir para acá, donde son más cálidos, ¿no? Y bueno, también el periplo a través del coche, del auto, ¿no? Claro. Y una serie de elementos, finalmente. Yo pienso que la película, que es breve, porque estamos hablando de una película. Estamos hablando de que Lupino. 71 minutos, Ricardo. Sí, pudo hacer las películas que hizo como directora porque trabajó, como lo hemos dicho antes, en producciones de serie B. Claro. Donde, por cierto, también podía tocar temas un poco más delicados que en producciones de mucho dinero, de mucho presupuesto, en productoras mayores, no hubiera podido tocar, como el tema de la violación. Claro. Entonces, o el tema que veremos después, el de la bigamia, ¿no? Así es. Entonces, bien,
creo que supo extraer todo el provecho que pudo a esta película tan corta, pero al mismo tiempo tan intensa, ¿no? Y que la resolución final, en el fondo, es una lección moral, pienso yo, ¿no? Es decir, a veces tenemos miedo de rebelarnos y a veces cuando unimos fuerzas y nos rebelamos contra un opresor, realmente no era tan difícil vencerlo. Es decir, pues es como esta frase, ¿no? Que el valiente, ¿cómo es? El valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Una frase de estas típicas que manejamos de hoy en día, que es precisamente lo que tú dices. Sí, que ¿no? Es el mismo sustrato, ¿no? Así es. Elementos interesantes en esta película, y menciono rápido porque está detrás de la fotografía está Nicolás Musuraca. Sí, el gran fotógrafo de la época clásica de Jacques Tourneur para la RKO, ¿no? Así es, y ahora en estas películas de Tourneur, que ya le hemos dedicado un cinemático, vemos a Musuraca trabajar en la opresión nocturna de lo citadino. Y acá con Lupino estamos en campo abierto, en un desierto, sí, a plena luz del día, dentro de un automóvil. Y a pleno sol, además. Es decir, ahí ya no tenemos estas atmósferas casi góticas de un tenebrismo absolutamente expresionista. Bueno, Musuraca era famoso porque llegaba al estudio y empezaba a quitar focos por todas partes. y bueno, algunas de sus películas los actores comentaban de manera muy graciosa que estaban filmando y no sabían a quién tenían al lado porque Musuraca era tan oscurantista, ¿no? Pero aún así genera esta sensación de opresión. Sí, estamos claro. A campo abierto, pero es un lugar sin fin que puede dar la muerte tanto al exterior como al interior de este vehículo en el que se encuentran los dos hombres a punta de pistola con este psicópata, ¿no? Entonces, así es. Ese es un elemento que se me hace muy interesante, en Lupino. Yo creo que supo dirigir bien esta parte junto con el apoyo de Musuraca, de que no necesitas las sombras. Para la opresión también puedes tener plena luz del día, luz solar, y lo logras, ¿no? Sí, y en esto creo que se adelantó, bueno, ya había muchos antecedentes por todas partes, pero se adelantó un poco si te das cuenta la famosa escena de la avioneta en North by Northwest de Hitchcock, donde él también dijo, no, quiero eliminar de esta persecución y de esta sensación de terror todo el elemento de nocturnidad, la voy a desarrollar esta escena en una autopista que cruza un desierto, a plena luz del día. Plena luz del día, así es. Bueno, pues esta película fue la primera después de estas temáticas, bueno, como en la que estuvo anterior, de la que hemos hablado, que es la de Ultraje. Esta es la primera película que se considera como la más, no rígida en el sentido amplio, sino es un thriller acción de Lupino. Sí, esta es una película que no aborda un tema femenino, entre comillas, ¿no? Exacto. Dirige a varones, es una cuestión de rivalidad entre hombres. Y de amistad. Y de amistad. De mantener la amistad en momentos de tensión, así es. Pero sí, bueno, yo considero que es una gran película de Lupino. Sí, ¿cómo no? Por supuesto que sí lo es. Muy disfrutable. Ajá. Sí. Y bueno, Ricardo, pues no sé si un elemento más que pudiéramos mencionar sobre el cine negro en esta película, porque es corta, 71 minutos. 71 minutos. A lo mejor la parte final de la película, que no diremos cómo acaba, pero en estos ambientes del muelle, que también yo creo que se define un poco más el estilo de Musuraca, ¿no? Sí, bueno, ahí Musuraca está más digamos que está más habituado a hacer lo que había hecho durante muchos años en las producciones de Val Lewton, y producidas por Lewton y dirigidas algunas de ellas por Jacques Tourneur. Pero bueno, me parece más interesante el planteamiento arriesgado que él hace de desarrollar este thriller en medio de estos paisajes agrestes, que son más realmente los paisajes del western que los del cine negro, y que curiosamente confluye una historia que en cierto modo recuerda un poco la de algunos westerns clásicos que se harían después, como algunas películas de Bud Whittaker, donde también los personajes cruzan las inmensas llanuras westernianas, también conducidos como cautivos y con una lucha de rivalidad manifiesta contra un opresor. Así es. Bueno, Ricardo, pues ahí está. Esto es El Autoestopista. Vamos a este corte. Muy bien. Porque queda una película más, amigas y amigos de Ida Lupino, que comentar. Regresamos.